El tatuaje ha formado parte de esto y me ha acompañado en cada momento. Tanto Chimpa como yo, nosotros tenemos una trayectoria de muchos eventos que nos han pasado. El artista no es simplemente el que hace arte, el artista es el que influye a la gente. Danielito es un artista. Mi hermano me apoyó mucho desde el principio. Comenzaron a tatuar y yo no sabía. Chimpa en la época era como mezclar colores, dibujar todo a mano. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre cuál es? Me dice Chimpa, Chimpa. como de chimpancé, pero con Z. Me lo pasa cualquier cosa para no pararme mejor. Pues por ahí. ¿Ya empezamos o qué? ¿Hablo nomás? Me acuerdo que dibujo desde siempre, desde que era bien niño. Mi papá tuvo conversación con un profesor que iba a la casa y él le decía que yo era muy buen artista. Y él se inclinaba siempre, como era tranquilo, en los dibujos. Creo que lo que él hace es más trascendental, más por lo artístico. Y Chimpa es así, ¿no? Yo tatúo esto así porque me salió y esto es mío y ya fue, ¿no? No tengo por qué seguir una moda o algo y eso me parece genial en él, de que sea sincero con lo que le gusta y con su personalidad. El tatuaje ha formado parte de esto y me ha acompañado en cada momento. Ha formado parte de mis fracasos, de mis triunfos. En cada paso que he dado he estado ahí y me hizo una mejor persona, una mejor versión de mí. El tatuaje le debo todo. Cuando empecé con el mundo del arte y el tatuaje, nunca pensé llegar a tener un paisaje tan bonito en mi día a día, ¿no? Hace 4 años y medio me mudé acá a Nueva York. La idea de mudarme era venir al mejor estudio de Nueva York y lo logré hacer. Ahí fue donde trabajé con grandes artistas y uno de ellos fue Darwin, que lo conocí. Yo comencé a trabajar con Chimpa después aquí en Nueva York, en Last Ride. Tengo una foto por ahí ya con Chimpa gordo y todo. Y joven, no sé hace cuántos años fue eso, man. Eso fue hace, yo no sé si más de 15 años, ¿no? Y con el tiempo nos juntamos y hicimos Ignition, ¿no? Pero esa fue la oportunidad de venir a moverme desde Perú, ¿no? Porque en Perú ya había logrado muchas cosas en mi edad que tenía en esa época y no veía otra forma de seguir evolucionando en mi arte, ¿no? Soy Charo Elías de Moreno, conocida en el distrito de Miraflores, que es donde vivimos, como la mamá de Chimpa. Era un niño tranquilo. En el colegio se metió a jugar fútbol y yo veía en él y en el mayor un prospecto de que iban a ser buenos futbolistas. Si sabes lo que vale actualmente un futbolista, ahora mucho más, ¿no? Pero no dio, y él se inclinaba siempre, como era tranquilo, en los dibujos. Veía mucho cartoon en la televisión, imitaba los Tiny Toons, todos los dibujos de Disney. Y dibujaba gallitos y comenzó a escribir y hacía sus versos. Era increíble. Danielito es un artista, es igual que mi mamá, que hacía sus dibujos. Eres como un niño, cuando agarras de nuevo un pincel me siento así, ¿no? Como que te sientes de nuevo montando la bicicleta o recordando, ¿no? Cuando estaba en secundaria hubo un concurso en el colegio que los ganadores se iban a un concurso nacional. Hice unos dibujos de unos guacamayos que me gustaron muchísimo. Ganó a nivel de todo el colegio y lo mandaron al concurso nacional. Y lo presentaron como un ejemplo de que había ingresado en el primer puesto de la Escuela de Bellas Artes, que es bien complicado. Me encanta la confianza que uno se llega a tener con la pintura y la libertad, ¿no? De componer y que sea solo tuyo lo que tú quieres hacer. Cuando fuimos a ver un curso, mi mamá le habló de concurso. La profesora, ella se acordó de mí
y después de hablar mucho me dieron una beca como alumno libre en la escuela. Yo tenía 15 años, estaba estudiando en el colegio y me metieron a la Pre de Bellas Artes. Me codié con artistas desde muy niño, ¿no? A veces me preguntan, ¿por qué pinto esto, no? ¿Por qué no? Me gusta. Para mí, un hijo. Me acuerdo que mi papá se arrepentía mucho porque mi papá tuvo una bancarrota cuando éramos niños. Hubo muchos baches, sobre todo en el sentido económico, porque Perú tuvo unos años bastante dificultosos. Y mi esposo, siendo médico, tenía él un consultorio particular, pero veía que la gente ya no iba a los consultorios particulares. Nos quitaron la casa, la embargaron toda, nos mudamos un cuartito los cuatro en la casa de un tío en Pueblo Libre, me acuerdo. Y mi papá toda su vida se arrepintió y quería volver, porque mi papá tenía mucho dinero y casi pone una clínica y se fue a la bancarrota. Cuando tomaba siempre sacaba el tema, ¿no? Y le digo, pero si tú hubieras sido un empresario con mucho dinero rico, de repente yo no sería tatuador. Sería de repente un ingeniero, un arquitecto o cualquier cosa y no, de repente no sería feliz, ¿no? Le daba calma a mi papá eso porque al final todo fue así porque tenía que ser, ¿no? A mí me parece tan loco que trabajar a 2 cuadras de Times Square es como un sueño, ¿no? Y haber logrado estar tan cotidiano, venir y estar paseando, caminando por Times Square es inimaginable en mi pasado, ¿no? Mis librerías favoritas que vengo es de cultura japonesa. Me gusta mucho lo que es estética japonesa, el arte japonés. El de la pintura, Shinsomen. Mi hermano me apoyó mucho desde el principio. O sea, él siempre quería que yo tatuara más que lo que yo quería tatuar, ¿no? Mi hermano me compró mi primera máquina y mi primera tinta negra. Esta onda me gustaba mucho antes. Soy como un new school, pero la gente me conocía por esto. Te hablo en la época del 2005, 2006. Originalmente con su hermano fueron al mercado, compraron piel de chancho, comenzaron a tatuar y yo no sabía. Llego a la casa y siento olor a quemado. Subo a la azotea y los encuentro a los dos con unas máquinas artesanales, por así decirlo, haciendo tatuajes. Pero ¿cómo van a hacer eso? ¿A quién le tatúa a Daniel? Dice Aurelio Antonio. Yo, pues, hijito, yo seré su conejilla de indias. Este es el primer tatuaje que hizo Daniel. No me dejé terminar de hacer las 6 rositas porque gritaba de dolor. Aurelio Antonio me sujetaba y Daniel ahí dale con esto. La estética siempre va variando con los años, ¿no? Y los tatuajes que están en tendencia siempre pasan, pero creo que uno como artista tiene que ver la forma de destacar, por más que no tengas un estilo determinado. Creo que el público dice cuando uno está mejorando, uno está avanzando, uno se mantiene constante. Me acuerdo mucho que yo visitaba esta tienda de Galerías Brasil y estaba mi hermano con su amigo que me estaban esperando, que mi hermano entre trago y trago lo convenció que se tatuara conmigo. No me acuerdo, eran como las 8 de la noche y ahí alistando todo. Demasiados errores, sudé, era verano, estaba todo nervioso. Pero así empecé y de ahí se pasaron la voz todos los amigos y empecé a tatuar así hace 22 años. Ha ido con su proyecto del tatuaje ya directamente. Se volvió muy conocido en Magdalena, donde residíamos. Yo desde que empecé a tatuar solo pensaba en tatuar. Nunca pensé en crecer en otros aspectos, ¿no? Crecer en lo económico, en la vida, darle el mejor futuro a mis padres, a mi madre, a mi entorno, a mi familia. Nunca pensé en tener un estudio en Nueva York, nunca pensé en mudarme acá o viajar por todo el mundo. Lo único que yo pensaba era hacer un buen arte, un buen tatuaje a un cliente que siempre esperaba lo mejor de mí. Todo se dio por algo, todo se dio como tenía que darse, con la buena fe que uno tiene.
Creo que es muy loco pensar que el ideal primero que siempre he tenido es hacer arte. Mi papá tuvo conversación con un profesor que iba a la casa y él le decía que yo era muy buen artista y que yo dibujaba mejor de lo que él dibujaba cuando tenía mi edad. Entonces lo convenció de frente a mi papá, ¿no? Su relación ha sido muy estrecha de padre a hijo. Él nunca dejó de saludar a su papá con un beso en la frente. Daniel ha querido y quiere hasta ahora, como cualquier hijo, mucho a su papá. Mi papá quería que sea pintor, no sé por qué se le metió eso. Y me apoyó, ¿no? Me apoyó a su forma, ¿no? Y fue muy loco la aceptación de mis padres, porque ellos sabían, tanto como ellos, que yo iba a estudiar arte. O sea, mi vocación era ser pintor. Mi papá vio que el tatuaje podía darme algo de entrada aparte de lo que él me podía dar, lo poco que me podía dar. Y era como cachuelo, como decían ahí, como un trabajito aparte, ¿no? Que era como un trabajo de segundo tiempo, ¿no? Y iba a la par un poco los tatuajes con la pintura, pero según yo iba a dedicarme a las dos cosas, a pintar y a tatuar. Con el tiempo me di cuenta que era muy difícil y tenía que decidir uno solo, así que dejé la escuela y me dediqué al 100% a tatuar. Comencé a ir a convenciones, comencé a conocer gente, comencé a conocer más el mundo del tatuaje y lamentablemente me desvinculé de la pintura. Yo probé muy joven lo que es la hierba, la droga. En mi barrio, Magdalena, también era muy inquietos. Yo era muy tímido en esa época, me recuerdo mucho que era muy poco de hablar, siempre observaba y siempre estaba comunicándome, pero poco, ¿no? Y ellos tenían su inclinación a fumar, de hierba y todo, ¿no? Yo comencé a fumar un poco más de lo que fumaba en el colegio. Iba mucho de fiesta, yo también iba porque quería ser parte de la movida, ¿no? En esa época. Y justo ahí con ellos comencé a tatuar porque tenía tantos amigos ahí que podía agarrar a hacer lo que yo quisiera, ¿no? Ellos compraban sus agujas, el otro compraba sus joyas. De repente había hileras de chicos donde les practicaba Daniel, pues, ¿no? Tatuaba casi todos los días y apenas empecé a tatuar, me compré mis cosas y tatuaba siempre fluido. Muchos amigos regalaba hacia todos mis amigos de mi barrio. La mayor parte de mis amigos, cuando yo tenía 18 años, eran jugadores, 18, 19 años, y me comencé a meter mucho en eso, ¿no? Yo me amanecía jugando. Y yo me considero una persona que influencié en él en el hecho del casino, porque él desde niño, desde la etapa de 16, 17 años, me veía que yo iba. Y era una cosa que en Magdalena siempre había, alrededor de 10 cuadras, había como 5 o 6 casinos. Y empezamos a ir en familia. Era muy loco. Creo que a los 20 años estaba bien metido ahí, ¿no? Estaba jodido. Nos comenzamos a preocupar mucho. Comenzó a tener ideas de que estaba mal de la cabeza. También fumaba demasiado. Entonces, eso nos dio muchos problemas. Llegué a estar internado. Tenía que estar 3 meses y me escapé del centro de rehabilitación. Me dio risa. Eso no lo cuento mucho porque me da pena, pero no importa. En un momento dado, no aparecía, era a las 8, 9 de la mañana y yo desesperada me fui a buscarlo por todos los alrededores de Magdalena preguntando por él. Y se me puso en la mente de que él de desesperación se había hecho algo, había cometido algo que no cabía en mi cabeza. Y a la larga regresé a la casa y ya lo encontré. Qué alivio que me dio, no le dije nada, no le comenté nada. Y salía, recaía. Y era como que uno no se da cuenta, pero estás metido, weón, y no. Yo lo cuento porque para mí es como una retrospección y requiem, como que decirle como que me curo al recordarlo. Poco a poco fui avanzando, ¿no? Con mucha ayuda de mis personas cercanas, ¿no? De mis padres, amigos. Entonces siempre lo he valorado mucho, todo ese apoyo general, ¿no? Mira que en mi vida me he transformado, me he reinventado, he modificado toda mi forma de ser, desde mi forma personal, desde dónde he estado, mi locación, mi contexto, mi vida. El tatuaje ha formado parte de esto y me ha acompañado en cada momento. Me he reinventado desde que me acuerdo, desde los 8 años que empecé a dibujar, desde que vivía en Perú, en Magdalena,
Ha formado parte de mis fracasos, de mis triunfos, ha formado parte de mis penas y de mis alegrías. En cada paso que he dado he estado ahí y me hizo una mejor persona, una mejor versión de mí. El tatuaje le debo todo. Cuando yo ya tenía años tatuando en mi adolescencia, tenía como 23 años, 24 y ya había trabajado en muchos estudios. Me retiré de la escuela y me decidí que quería hacer un estudio, ¿no? Entonces, primero trabajaba solo en el estudio y poco a poco fueron entrando un artista primero. Muy difícil al principio porque Lima es un poco difícil, ¿no? Se fue a Miraflores, a la avenida 28 de Julio, que era un local pequeño, pero no salía la licencia para dar autorización a la municipalidad a que funcionara ahí un estudio de tatuaje. Y de lo que éramos 2 artistas, al final terminó siendo 3, de ahí 4 y comenzó a crecer un poquito y comenzó a vocearse, porque yo siempre traté de hacer mis tatuajes bien para que la gente vea mis tatuajes y en esa época era comunicación boca a boca. No hacíamos, nunca hicimos marketing de pagado ni nada de eso. Sí llegué a ir a entrevistas y televisión un poco, porque poco a poco me fui siendo conocido. Cada uno tiene su propio lenguaje y mi lenguaje más vinculado al tatuaje es como el Nueva Escuela, que se llama New School. También hago realismo y New School y busqué una forma diferente de aplicar mi diseño, ¿no? Mi diseño más con volumen y algo libre, ¿no? Medio informal, estética, sin tema explícito porque el tema en general es tatuajes. Hicimos algunos videos en YouTube, me acuerdo, Enchúrame el tatuaje. Go get it now, don't stop. You gotta keep on pushing till you reach the top. Stay in perpetual motion, perpetual motion, perpetual motion. Now don't stop. Más que tapar un tatuaje feo y antiguo con un tatuaje bonito y estético, es concientizar a la gente que el tatuaje ha cambiado muchísimo con estos años. Es un medio diferente, un soporte diferente de expresar diseños y dibujos. El mismo artista, cada artista tiene su estilo. Y llegó un momento en que éramos ya varios y decidimos mudarnos a un espacio más grande y lo que cogimos fue el Chimpa Tattoo, que es ahora, que está en la avenida El Arco. Y ya va funcionando alrededor de 10 años, si no me equivoco. Todavía su nombre de él es una marca que está en la avenida El Arco, en la cuadra 832, muy conocido. El mejor estudio propiamente de Lima y el mejor de Miraflores. Comencé a ir a convenciones, comencé a ganar premios, saqué mi visa a Estados Unidos de turista, comencé a venir acá a tatuar a mis amigos, ¿no? Por este dibujo lo hice cuando me fui a una convención en Colombia y que como que me cansé, no, en Ecuador, y como que me cansé un poco, me fui al hotel y me puse a dibujar. Ahí todos son así mis monstruitos, ¿no? Que a mí me encantan los monstruos. Fui a Europa, Alemania, Francia, estaba en China, todo Sudamérica me recorrí, fui a eventos invitados, me comenzaron a conocer las marcas, me dieron sponsors. Este de acá, el primer puesto, me dio un color de Filadelfia, también estaba ahí, lo hice como fresco en el momento. Y este de acá, que es uno de los que más me gusta, es en la convención de New York, gané primer puesto, el Best Small Color, un bonito premio. Y en Perú tengo más, ¿sabes? En el Perú tengo una vitrina gigante. Cuando participaba más. Pero también en el transcurso que estudiaba llegué a meterme en lo que es de graffiti. No tanto porque siempre había un tema de los tiempos. Llegué a avanzar un poquito en eso, ¿no? Dejé tanto la escuela como el graffiti porque sentía que si no me involucraba bien, no llegaba a meterme a avanzar, ¿no? Entonces dije, mejor me dedico solo a una cosa y lo dedico a hacerlo bien, ¿no? Este le hice un graffiti. Un graffiti tengo este. Fueron el boceto para un graffiti que lo hice con un amigo, Pepe Wang, en Ray Cat. Y a la vez también me comencé a vincular con lo que es la movida de hip hop en Perú. Me acuerdo mucho de un chico que se llama Byron. Él hacía los eventos con Rapper School y es un evento grandote en Perú donde fue Cancerbero. Señores, deportaron la casa una bulla en Perú. Yo sabía de rap muy poco, pero conocía a los raperos. Y les tatuaba ahí a Wario, a Norica,
Alírico, Sole. Y llegó un momento en que este amigo llevó a Cancerbero a mi estudio. Y yo estaba tatuando y quería tatuarse y yo no podía, pues. O sea, era de noche, quería el círculo ese de la muerte y me dijo, ¿cómo no conoces a él? Yo no lo conocía. Y yo le dije, al final me acuerdo mucho que le dije que le tatuaba algo más chévere, ¿no? Pero él quería el círculo ese. Yo no lo conocía, la verdad. Después ya, de alguna forma me arrepentí un poco, ¿no? Yo tengo unos más que hice, me acuerdo de un viaje que hice a Europa, hice una bitácora. Este lo hice en Holanda. Este lo hice en Hamburgo, fue para un cliente. Todos en Holanda cuando tenía tiempo libre. Siempre buscando una forma nueva de diseñar, ¿no? Acuarela, usaba mucha acuarela. Me encantaban las acuarelas. De ahí se fue, ya pasó el tiempo y comencé a hacer más bocetitos. Son formas, mira. Me encanta dibujar cosas sueltas, ¿no? Son ideas para tatuajes que nunca los concreté. Muchas ideas, poco tiempo. Las mascaritas, ¿no? Sí me gusta. Antes de venir a Nueva York yo me dedicaba mucho a lo que era la nueva escuela. Como hacía graffiti, hacía muchas caricaturas, muchos personajes. Tenía como un sello personal y en Sudamérica me conocían por mis calaveritas, mis personajes, mis animales. Hacía muchos personajes más cartoon, ¿no? Mira, ve. Esa también era otra etapa. He tenido muchas etapas, ¿no? No sé cómo separar mis etapas. Este es cuando estudié artes plásticas, así que deformaba la figura. La forma en que les aplicaba el color, era colorista, participaba siempre, ganaba New School. Pero lo que siempre me gustaba era el color. En este diseño busqué plasmar la fantasía de Alicia en el País de las Maravillas a mi estilo, ¿no? Le hice un realismo con una cara tatuada que tiene un conejo en el rostro, que es como un dibujo más lineal de lo que yo hacía mucho con mis plumones, con mis lápices. Siempre busco temas más coloridos, colores fuertes como naranjas, azules, turquesas. Estoy mixeando bastante esos tonos contradictorios como cálido, frío. Estoy metiendo elementos más psicodélicos, un poco lo que es la repetición de ojos, lo que son los hongos. Creo que siempre he cambiado mi forma de tatuar desde siempre. O sea, tengo 22 años tatuando y primero copiaba, después hacía un poco de todo, después hacía New School, que me llenaba de goce el tema de crear, ¿no? Era de los pocos que dibujaba en mi país, en Sudamérica. Conocí y aprendí mucho de otros colegas de otros estudios, de otras ciudades. Vinieron a visitar a artistas internacionales, tanto de Sudamérica como de Europa. Después me metí a hacer un poco de realismo. Yo no era partícipe de hacer realismo mucho porque sentía que era copiar y yo quería crear. Entonces yo siempre he sido muy creativo. Entonces me llegué a hacer un portafolio de lo que es realismo color y hacía muchos personajes de cine. Eso que hacía prácticas de retratos. A mano así, como un juego lo mezclaba, ¿no? Son actores, Tom Hanks, no recuerdo los nombres. Esta es la de Hellboy, la de Get Out. Formas, ¿no? Es algo más simple, tratar de buscar también lo simple. Un poco de ambos, del anime. Geométrico, abstraerlo, ¿no? Eran prácticas, abstracción, abstraer la figura, simplificar. No tengo más acá. Y eso es lo que me llegó a ser aceptado en ese estudio en Nueva York. Cuando llego a Last Rides, llegué a conocer más a muchos artistas, incluyendo a Darwin, que es ahora mi socio, ¿no? Me acuerdo que una vez él pasó por el estudio y tal, y lo saludé, ¿cómo está? Pasó a saludar y yo le dije, oye, ahorita están buscando artistas y tal. Yo quería impulsarme, ¿no? La forma de impulsarme era buscarme un manager. Entonces busqué mi manager y comencé a trabajar más. Y llegué a concretar irme al Mundial de París, una de las convenciones más importantes del planeta que fue y ahora sigue siendo igual, ¿no? Tenía un irme a Francia porque todos decían que no vaya, mi familia me decía no vayas porque está empezando así fregado, parece que está fregado, ¿no? No voy a perderme esa convención y me fui y comienza todo lo que es la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia. Millones de personas alrededor del mundo murieron a causa del COVID-19.
y tuve que adelantar mi vuelo y yo me enfermé ahí. Yo creo que sí me dio ahí fuerte. No pude ir a Perú porque estaban mi papá y mi mamá, o sea, podía contagiarlos, ¿no? Entonces me acuerdo que entro a Nueva York y al día o a los 2 días cierran el aeropuerto de Nueva York y al ratito nomás cerraron el aeropuerto de Perú. Me quedé un año acá encerrado. Cerraron el estudio donde trabajaba y me quedé varado, desempleado y sin saber qué hacer. Fue chistoso, pero me puse a pintar, me puse a estudiar, me puse a hacer cosas inconclusas. Pero ahí andaba encerrado en mi departamento, ¿no? Bien depresivo ahí, pero yo me acuerdo que veía muchos animes y me ayudaron mucho. Es parte de mí y creo que por eso comencé a tomar temas para tatuar de esa índole, ¿no? Como un agradecimiento, por así decirlo, a lo que es el anime en el tatuaje, ¿no? Creo que también como formó parte de mi infancia, es parte de mi vida ahorita, ¿no? Es parte de mi proceso creativo porque me ayudó a hacer mucho arte, ¿no? En su época. Tengo muchos pops de animes también, de Demon Slayer, de Naruto, de Jujutsu Kaisen, y ahí tengo más todavía. Que clientes míos me van dando poco a poco porque les gusta saben que me gusta mucho los de coleccionar, ¿no? La mayoría me lo dio un cliente que le tatuó bastante, ¿no? También soy de coleccionar libros. Me gustan mucho los libros. Cada lugar que voy a exposición agarro libros de ilustración o de los procesos, me encanta. Bueno, en Perú tenía más libros, pero los dejé ahí, ¿no? Tengo varios de arte japonés que me gusta mucho y siempre voy influenciándome, ¿no? Bueno, también traje de como peruanos, ¿no? Cultura peruana, que me gustan mucho las máscaras, por eso conseguí esos, ¿no? En alguna convención en Perú, Darwin fue invitado como artista especial en el evento con otros amigos venezolanos. En esa convención estuve viendo, siempre me gusta ver los artistas y tal, y me llamó la atención un tatuaje que vi y era de Chimpa, ¿no? Me gustó, creo que era un retrato en colores o era algo así como esas caricaturas, esos personajes que hace Chimpa, ¿no? Hicimos la onda, todo así, bien bacán, porque él aprecia mucho la creatividad en el tatuaje. También una de las cosas con las que yo me acuerdo que yo conecté bastante con Chimpa es que él tampoco anda pendiente de mala energía o de malas noticias, como siempre hay gente que es muy negativa. Yo con él nunca sentí eso, siempre hablaba, yo también que a veces ando en la luna pensando en cosas de tecnología o cualquier otra cosa o planes que tengo en mi cabeza y los quiero cumplir. Y no sé, él también creo que le inquietó un poco la pandemia también y lo que estaba pasando, que quería armar algo también, ¿no? Recuerdo que en algún momento llegué a hablar con Chimpa sobre un estudio y tal, pero yo en ese momento en realidad mi visión no era un estudio grande con muchos artistas, ¿no? Pero a medida que fue pasando el tiempo, la idea fue creciendo, hablaba con Chimpa también, hablábamos de la idea. Y un día me paré y yo decía, lo puedo hacer, tengo que hacerlo. Y una de las cosas que me gustaba con Chimpa es que Chimpa era una persona que no tenía miedo a nada, y eso era lo que más me importaba a mí, porque yo había hablado con otra gente, pero hay gente que se pone a ver noticias, ¿no? Que el mundo se va a acabar, que si no sé qué, que si la economía bajó. Y yo hablaba con Chimpa, pero sí, eso se hace, eso es fácil, eso se puede hacer, ¿no? No pasa nada. Y yo, ok, me gusta esa actitud, ¿no? Y yo estaba pensando también en eso. Y era curioso porque era como un destino, de alguna forma, el mismo tema, que conectarnos y hablar de la misma idea al mismo tiempo, ¿no? Entonces comenzamos con el proyecto. ¡Hala, Pecoqui! ¿Qué dice? ¿Qué estás haciendo? Bueno, que le hago, termino el pecho, estoy metiendo los monstruitos que siempre hago, ¿no? Me da una mariposa monstruito. ¿Le vas a hacer el negro y un dragón. Sí, ayer empecé eso y ahora le hago hasta ahora vas, ¿no? todo lo demás. Estoy tratando de avanzar ahí. Y acá el hombre aguanta. Sí, si te acuerdas que en la convención le hice 3 días seguidos. Sí. Y aguantó, ¿no? Pucha, que le metí duro. Es algo muy importante que dos artistas puedan convivir uno al otro, ¿no? Una persona, yo lo veo como un yin and yang, you know? Like, Darwin is more like light, más centrado, su pensamiento es impresionante, y Chimpa es like a funny guy que le intentan incorporar a la sociedad. Pero es fabuloso, because creo que hacen un buen equipo. Mira, Darwin, así se tatúa.
Que Chimpa me está dando clases de colorismo. Pero si no estoy haciendo color. Ah, de freehand, pues. Mira, lo que hago las uñas, sin manicure, como garabateo un poquito. ¿Cómo se llamaría este tipo de sesión hoy? Es un sketch. Esta es una sesión de sketch. Pero entonces el sketch tú lo marcas en el tatuaje igual así como si estuvieras dando un papel. Ahorita sí, me interesa mucho dejarlo como una textura diferente, ¿no? Y fue creciendo, también cada quien ha aportado su parte, ¿no?, de su experiencia, porque yo creo que también en este caso algo súper importante era la experiencia de Chimpa en su trabajo y en sus negocios, y la experiencia mía también con mi trabajo y con mi negocio, ¿no? Entonces yo creo que fuimos como mezclando esas ideas a ver qué salía, ¿no? Y así fuimos conectando con ese tipo de cosas. Comenzamos a ver lugares, a planear, ¿no? Como unos meses, pero siempre creo que han pasado cosas en el momento indicado, las circunstancias, el contexto, todo se ha alineado para que pasen cosas buenas, ¿no? Y lanzarnos a poner este estudio en un penthouse en medio de Manhattan, a 2 cuadras de Times Square, era lanzarse a la piscina de cara, literalmente, ¿no? En la época que los medios digitales empezaban a fortalecerse, ¿no? Y yo creo que como fueron llegando las cosas, yo creo que fue lo mejor porque creo que todo llegó a su momento, porque a veces yo me pongo a imaginarme que si toda la estructura que tenemos ahorita nos hubiese tenido que crear de golpe, yo creo que hubiese sido bastante complicado. Siempre yo ahorita porque ya tenemos la experiencia de tantas situaciones que nos han pasado y tantas cosas que hemos ido haciendo que crezca todo esto, ¿no? Ahorita yo lo veo más sencillo, por decirte algo, pero en verdad sí es bastante complejo. Hay una proyección muy grande con Ignition. Estamos haciendo cosas grandes, van a haber cosas más grandes aún. Tenemos pensado en muchas cosas que poco a poco se hacen a nuestro ritmo, ¿no? Porque tanto los dos somos artistas y manejamos una tienda, no es como que haya empresarios atrás de todo esto, ¿no? Somos solo él y yo y un equipo muy bueno de management y muy bueno de tatuadores, ¿no? Como una familia esto, como todos tenemos un vínculo especial. Mi esposo vino allí en silla de ruedas y Daniel había dicho que nosotros llegábamos, todos los colegas, muy amables, muy generosos con la atención y le gustaba observar, no decía mucho, pero ahí era su forma, porque él era muy conversador cuando ha estado en su apogeo, como se dice, de manejarse él solo, ¿no? Pero con la silla de ruedas que no lo manejara, ya medio que se sintió la pegada y como que dependía de una tercera persona, ya no era la persona conversadora, nada, ¿no? Y tan es así que cuando llegó acá lo quise llevar a que viera el Rockefeller, todo, no, me decía, te vas a cansar acá nomás. Y íbamos acá a la cuadra, no quería que empujara tanto, ¿no? Pero disfrutó conociendo, se quedaba admirado y decía, Daniel, la está haciendo. Y mi esposo lamentablemente se fue, ellos han sufrido mucho, lo apoyaron mucho a su papá, porque de años padeció de la enfermedad de la diabetes, que es muy traicionera, porque afecta a un órgano, otro órgano, y a la larga, ya después de estar a mes y medio, 2 meses internada en la clínica Ricardo Palma, ya partió. Alguna vez, hablando con mi papá en alguna cena o reunión de familia, él siempre me dijo que el artista no es simplemente el que hace arte, el artista es el que influye a la gente, el artista es el que puede comunicar sus pensamientos y sus ideales, sus sueños. El que a gente que está más empezando le inspira a crecer, a ser mejor, ¿no? Creo que nosotros tenemos la obligación de mejorar y de avanzar a cierto punto en que la nueva generación pueda llegar a ser mejor que nosotros, ¿no? Somos parte de la nueva generación y como muchos nos dicen maestros, creo que tenemos la obligación de seguir aprendiendo para seguir enseñando. Yo no sé si tengo un estilo determinado, pero lo que yo sé es que cada pieza que hago la disfruto, ¿no? Trato de aceptar proyectos que me emocionen al tatuar, ¿no?
Quiero meter negro, quiero meter bastante los temas así oscuros acá, todo el contorno y como sketches, ¿no? Como marcar dónde van las sombras. O sea, hacerlo como una buena base. Chimpa en la época era como mezclar colores, dibujar todo a mano, y ahora ver esa evolución de lo que has hecho a mano a transferirlo a digital es impresionante, porque te ayuda a trabajar más píxeles, más detalles. Tengo que buscarme a mí mismo como el tatuador. Yo evito hacer tatuajes que no me brinden esas ganas de estar sentado 5, 6, 7, 8 horas, ¿no? Primero le tatué a Rob en Hell City. Me demoré como 12 horas en hacerlo. Y él estaba tan feliz. I was looking for some new art, and I saw Zimpa. So we were the first ones in the convention. The show, our whole convention ends, we're the last ones still there tattooing. Yo quería presentarlo al Contest, pero era el día siguiente y él vivía a 3 horas de Ohio, o 2 horas. So we got there, and I remember I walked up, and he was tattooing some dragon on some guy's forearm, and he just looked like he was just beat, man. Walked up, and I was like, "Hey, man, I'm back." And his eyes just lit up, and he was just like, "Oh!" Like he remembered, oh my gosh. So he like, and then we ended up winning Tattoo of the Day. That's my very first award I ever won, and since then I've been hooked. Y él aguanta bastante dolor y da bastante libertad. Literalmente ahorita estoy haciendo sin stencil, o sea, sin stencil y sin dibujo. Y él nunca me ha puesto ningún pero en nada. Creo que hoy en día he cambiado de nuevo mucho lo que hago, ¿no? Estoy haciendo unos bichos raros, me gustan los monstruitos, me gustan los retratos, mezclarlos con eso. Me gusta, meto un poquito de oriental, hasta le he metido anime a varias cosas, hago mandalas, pero no es un estilo determinado, o sea, son mucho en un poco, ¿no? O sea, pero el que me conoce y que me sigue sabe que tiene mi sello ahí un poco, ¿no? Y la manera, creo que he manejado todo esto de una manera... Es curioso decir que una persona puede ser humilde o tiene el polo a tierra, ¿no? Y sé de dónde vengo, ¿no? Siempre me acuerdo de mis inicios, ¿no? Siempre creo que hay más que dar y uno siempre tiene que mantenerse con la cabeza alta, pero siempre sabiendo quién fue y todo el proceso que ha pasado para llegar a donde estás, ¿no? Porque creo que todo ese caos que hizo mi vida, o esos problemas o esos bajones, por así decirlo, depresiones, me hicieron ser lo que soy hoy día. Si yo me buscara, le dijera, sé más disciplinado, despiértate más temprano, deja ese cigarro, sal de ese casino o deja la marihuana, lo que sea, o anda, duerme más, no sé, no te mediques, cosas así, no sería ahorita lo que soy, ¿no? Yo me quisiera ver cómo es entre 20 años, más que cómo fui hace 20 años. Tatúen más, enfóquense, no a las drogas. El artista es el que influye a la gente. Y ahora ver esa evolución de lo que has hecho a mano a transferirlo a digital. Era increíble. Danielito es un artista. Tengo que buscarme mismo como tatuador. Como artista tiene que ver la forma de destacar, por más que no tengas un estilo determinado. El tatuaje le debo todo. Ya no sé, me cansa, oye. ¿Lo ves a ti? Sí. No, te digo que es una muñeca de...